En La Tremenda Corte 3 el episodio Restaurante se construye como una fábula cómica sobre la relación entre la necesidad humana más básica y el entramado artificial de normas que regulan la convivencia. Desde el primer minuto la historia plantea una pregunta simple pero incómoda que ocurre cuando el acto de comer deja de ser privado y se convierte en un asunto público susceptible de juicio. El restaurante no es solo un lugar físico sino una frontera simbólica donde el individuo entra en un contrato social no escrito y es precisamente esa falta de claridad lo que alimenta el conflicto. Tres Patines aparece como figura central no por su capacidad de engañar sino por su habilidad para evidenciar las contradicciones de un sistema que presume claridad pero se sostiene sobre supuestos nunca explicitados. La escena inicial funciona como un ritual cotidiano que todos reconocemos: pedir, sentarse, pedir comida, esperar ser atendido y pagar al final. Sin embargo, el guión introduce una fisura al permitir que cada paso sea cuestionado verbalmente. La comicidad surge cuando lo que parecía obvio se vuelve discutible y el espectador se da cuenta de cuántas normas acepta sin pensarlas. El camarero actúa como guardián del orden informal del restaurante, no es juez ni policía, pero se siente investido de autoridad moral y económica y su frustración aumenta a medida que Tres Patines transforma cada reproche en una pregunta semántica. Esta dinámica revela uno de los temas centrales del episodio: el poder no reside solo en quien dicta la norma sino en quien controla el lenguaje con el que esa norma se aplica. Al trasladarse la acción al tribunal, la lógica no cambia, simplemente se formaliza, y ese es uno de los grandes aciertos del episodio: mostrar que la justicia no corrige el absurdo cotidiano sino que muchas veces lo amplifica. El juez aparece atrapado entre su deseo de resolver rápido y la necesidad de seguir procedimientos que él mismo parece no comprender del todo. El fiscal intenta construir una narrativa lineal de los hechos pero se enfrenta a una resistencia constante basada no en la negación sino en la reinterpretación. Tres Patines no dice que no comió, dice que comer no fue exactamente lo que ocurrió según las definiciones propuestas, y esa sutileza desarma cualquier acusación directa. Comparado con otros episodios donde el conflicto gira en torno a objetos o deudas, aquí el eje es el cuerpo, el hambre, el acto físico de alimentarse, lo cual introduce una dimensión más existencial al humor. El episodio sugiere que la ley puede discutirlo todo, incluso aquello que debería estar fuera de debate, y esa insinuación provoca una risa nerviosa porque toca una verdad incómoda. Desde una perspectiva histórica, Restaurante dialoga con tradiciones humorísticas donde el pobre ingenioso se enfrenta a instituciones rígidas y sale airoso no por fuerza sino por astucia verbal. Sin embargo, La Tremenda Corte 3 actualiza esa fórmula al situarla en un contexto urbano reconocible, donde el restaurante representa la modernidad ordenada con precios, menús y normas visibles pero con reglas invisibles aún más estrictas. Hay una escena especialmente reveladora cuando se discute si el simple hecho de sentarse implica consentimiento total, y esa discusión trasciende la comedia para convertirse en una reflexión sobre los contratos implícitos que rigen la vida social. Personalmente siempre he visto este episodio como uno de los más filosóficos de la serie porque plantea preguntas sin responderlas explícitamente y deja que el espectador complete el sentido. La risa funciona como vehículo pero el contenido invita a pensar en cuántas veces aceptamos culpas que nadie explicó claramente. El ritmo del episodio es sostenido gracias a la acumulación de pequeñas confusiones que nunca se resuelven del todo sino que se desplazan a otro nivel del discurso. Cada aclaración genera una nueva ambigüedad y esa estructura circular refuerza la sensación de estar atrapado en un sistema que se justifica a sí mismo. A diferencia de otras comedias judiciales donde el juez impone finalmente el orden, aquí la autoridad queda expuesta como vulnerable y humana, sujeta al cansancio y a la frustración. El desenlace no importa tanto como el recorrido porque lo que queda es la impresión de que la justicia es un escenario más donde se representa el teatro social. El restaurante como símbolo del episodio concentra tensiones de clase, economía y lenguaje sin necesidad de explicitarlas. El hecho de que todo gire en torno a una comida impaga subraya la precariedad de quienes viven al día y la facilidad con la que esa precariedad puede ser criminalizada. El humor evita el tono moralizante y prefiere la ironía, dejando que el absurdo hable por sí mismo. En términos de actuación, la consistencia del personaje de Tres Patines es fundamental, nunca abandona su lógica interna y eso obliga a los demás a reaccionar dentro de ese marco deformado. El espectador se convierte en testigo de una batalla desigual donde la ley pierde solidez frente a la creatividad verbal. Este episodio demuestra que La Tremenda Corte 3 entiende la comedia como una forma de resistencia simbólica donde la risa no es evasión sino reconocimiento de una realidad que muchas veces se siente injusta. Al finalizar queda la sensación de haber asistido a algo más que un chiste prolongado, es una lección sobre cómo las palabras pueden ser armas y refugios en un mundo regulado por normas poco claras.